Hola a todos, bienvenidos a este espacio de lectura. Les deseo que todos estén pasando una tarde fabulosa, un día fabuloso. Vamos a retomar la lectura de la novela que nos encontramos leyendo. Es un libro grande, es el primer libro extenso que elijo desde que se abrió este espacio. Y bueno, lo elegí porque me parece realmente fabuloso el mundo al que nos permite asomarnos a través de la experiencia de la vida de uno de los piratas más asombrosos de todos los tiempos de la piratería, que fue el gran Barbarroja. Entonces, bueno, pues sin más vamos a comenzar. Y dice así: pero nada de lo que temían ocurrió, y cuando finalmente el odiado Barbarroja apareció en la terraza de honor, rodeado de una impresionante comitiva de capitanes corsarios, apenas daban crédito a sus ojos. Esta, en verdad, parecía una ceremonia oficial y no una concentración de condenados. Se adelantó el robusto Barek y pidió a los prisioneros que guardaran silencio, pues el jefe de la flota corsaria tenía algo que decirles. Apagados los murmullos, efectivamente, Cair hizo uso de la palabra expresando que lamentaba que por desafortunados lances de una guerra tuviese el privilegio de dirigirse a tan nobles señores en su condición de jefe de los vencedores. Pero los prisioneros no debían temer que, abusando de tal condición, los sometiese a vejámenes y tratos inhumanos, puesto que el valor para herir a un hombre se lo debía demostrar en el campo de batalla, y no cuando el enemigo era cautivo y estaba encadenado y sin defensa. Vosotros, nobles caballeros, nos tenéis por salvajes y crueles herejes que se complacen en derramar a porfía sangre de devotos creyentes. Esta leyenda se ha repetido entre los pueblos llamados católicos, sembrando en el espíritu impresionable de sus gentes una imagen atroz pero falsa de nosotros, los que tuvimos el privilegio de nacer en Oriente. Y digo privilegio porque durante siglos y aún milenios hemos vivido en plena libertad de conciencia, en tanto que en Occidente se eternizaba la llamada época tenebrosa de la historia, con su secuela de fanatismo religioso, de la servidumbre de los humildes y la imposición de los nobles señores que se aprovechaban de la fuerza de las armas y el oro mal habido para extender su poder y esclavizar a los menos afortunados. Amparados por el signo religioso que hacían poner en sus pabellones y estandartes, asolaban los caminos y los pueblos, y con la aquiescencia y complicidad de los que se llamaban soldados de la fe, devastaban tierras, destruían pueblos, robaban, mataban, sin parar mientes en la edad o el sexo. ¡Basta, Barbarroja!, gritó uno de los maestres, don Fernando Hernández de Toledo. Si hemos sido condenados, ordena que nos maten, pero no nos impongas el suplicio de escucharte. Un inmenso vocerío celebró esta salida y por largos momentos se tuvo la idea de que el jefe corsario no podría continuar. Pero Cair Edín se mostró extrañamente complaciente y ello llevó a seguir escuchándole con curiosidad, sino con respeto. ¿A dónde quería llegar? ¿Qué se proponía? Comprendo vuestra actitud, nobles caballeros. La verdad no ha sido una virtud entre nosotros, y si alguien os la expone, la odiáis como a enemigo de vuestra privilegiada casta. Pues bien, es necesario que os vayáis acostumbrando a oírla, os agrade o no. Una nueva luz proveniente de Oriente se ha extendido por vuestras tierras, invadiéndolo todo: el pensamiento, el arte, la cultura, la civilización y el progreso. Esta corriente, lo queráis admitir o no, llegó con las invasiones llamadas de los bárbaros, despertando nueva conciencia en los hombres. Vosotros, que veis seriamente amenazados vuestros privilegios, vuestro poder, vuestros bienes, habéis desatado una terrible y abominable persecución a esas ideas renovadoras y frescas, calificándolas de paganas y persiguiendo a sus cultores con ayuda de ese excelente organismo represor llamado el Santo Oficio, el cual, por una aberración colosal del noble vocablo justicia, puede no solo ser juez y verdugo, sino apropiarse de los bienes y las vidas de todos aquellos desdichados sindicados de herejes.
podría decirse que vuestra obra de bien se ha cumplido y que Europa entera puede respirar hondo, libre como se cree de la nefasta influencia de los bárbaros herejes. Pero os equivocáis tremendamente, porque las ideas innovadoras sembradas a lo largo y lo ancho de vuestros países están produciendo sus frutos y el renacimiento está en marcha. Esta convicción y la futilidad de vuestros coaligados esfuerzos para impedir el avance de las ideas y prácticas renovadoras nos permite que nos mostremos generosos con vosotros. No necesitamos apelar al látigo ni a las torturas para convenceros que nuestros puntos de vista son mejores, más generosos y altruistas. No necesitamos perseguir al inocente amparándonos en los prejuicios de raza, color o religión. No necesitamos torturar ni matar para exterminar aquellas ideas. Nosotros, los salvajes herejes, tenemos fe y valor en nuestra causa, pues sabemos que las ideas de verdad, justicia y bondad dejarán de ser meros enunciados en labios de los fariseos para convertirse en verdades absolutas e innegables. Esta convicción nos permite ser generosos y comprensivos con los enemigos de nuestros principios. «¡Basta ya, Barbarroja!», gritó otro de los caballeros sobre cuya epidermis aquellas palabras caían como plomo fundido. «Dinos lo que será de nosotros y terminemos». Nuevo y general clamor, que sin embargo no tuvo la duración anterior, lo cual permitió que el jefe corsario terminara de decir su pieza. La bondad de un método se demuestra en la práctica de sus virtudes. Por eso, no podemos hablar de bondad y generosidad si no nos mostramos generosos. Así lo ha entendido nuestro soberano, a quien no sin razón llamaban Solimán el Magnífico. Porque, nobles caballeros, el sultán y jefe absoluto de los salvajes herejes, perdonando nuestras depredaciones y olvidando vuestros crímenes de lesa humanidad, ha resuelto poneros en libertad. Un silencio gigantesco, opresivo, se extendió por el campo de Marte, aplastando con su grandeza a estos caballeros de la fe. Era evidente que ninguno había imaginado jamás que fuera posible esta alternativa. En consecuencia, a la sorpresa siguió el escepticismo, el asombro, la incredulidad. Todos abrigaban el temor de ser víctimas de una broma sangrienta. Tan pronto como se echaron a gritar de alegría, aparecerían los verdugos con sus instrumentos. «Ya veo que tenéis la debilidad de dejaros aplastar por la verdad, nobles caballeros», continuó Khaireddin. «Pero os he hablado en nombre del más generoso de los monarcas, y esto os debe convencer de la sinceridad de mi afirmación. Sí, estáis libres. Nuestros barcos os llevarán, podéis llevaros también a los heridos y vuestros bienes personales a los puertos neutrales que señaléis». Había que creer y el júbilo estalló de pronto, un júbilo tan colosal como el silencioso temor anterior. La soldadesca saltaba de alegría y arrojaba al aire sus gorros. Algunos de los más exaltados vivaron incluso el nombre de Solimán y el de Barbarroja. Sin embargo, este júbilo no era compartido por los jefes. Por el contrario, la torva expresión de los maestres decía que consideraban esta actitud como un nuevo ultraje al cual se proponían vengar en cuanto se les presentara una próxima ocasión. La libertad que ahora se les brindaba tan graciosamente era el primer paso hacia ese sagrado objetivo. Así, es de torva el alma del fanático y la intolerancia. No admite el perdón como una virtud practicable. Se habría de probar con el tiempo la autenticidad de tal premisa. El notable evento históricamente ocurrió en el año de gracia de 1521. Khaireddin se hallaba en su cámara de la Kaaba, la nave capitana en su charla habitual con Pafnucio. Era esta una costumbre a veces necesaria en los largos periodos de inactividad, una verdadera urgencia de expansión racional y espiritual.
El antiguo monje, por natural gravitación, realizaba naturalmente el papel de mentor de aquel hombre inculto, rudo, feroz y apasionado. A medida que pasaba el tiempo y de un modo insensible, el jefe corsario había venido a depender casi enteramente de ese hombre, que parecía un pozo de sabiduría por el alcance y la variedad de sus conocimientos. Sus charlas en ningún momento tuvieron otro carácter. Abarcaban todos los temas: historia, geografía, cultura general, religión, arte, derecho, estética, humanismo, ciencias abstractas y, sobre todo, filosofía. Gracias a este generoso aporte y cambio de ideas, Khaireddin llegó a tener una visión mejor y más adecuada del mundo y del medio en que debía actuar. Fruto de esa ampliación de conocimientos que fundamentalmente se expresaba en una nueva ética conceptual, en una moral sin dogmas, era su conducta política como gobernante, en la cual procuraba aplicar en la mayor medida de lo posible aquellos principios noblemente inspirados y de los que hiciera gala en ocasión de liberar a los cautivos. Caballeros de Rodas. Pero su anhelo de saber era tan amplio que no parecía saciarse nunca, por lo cual, al caer de la noche, indefectiblemente, a menos que mediara una circunstancia demasiado importante, Pafnucio acudía a presencia de su señor y entablaba con él una conversación de circunstancias que incesablemente se convertían en una charla magistral. El efecto que ellas producían en la mente y en la conciencia de Khaireddin se traducía luego en su proceder. Nunca, como en este caso, se podía aplicar mejor el aforismo latino que dice vitam imperdere vero, porque, aun siendo un temible corsario, Barbarroja se distinguía por sus actos de justicia y verdad. Naturalmente, se trataba de un proceso lento y progresivo, cuyos efectos beneficiosos solo se observarían con el tiempo, pero aunque todavía quedaban en él resabios de esa naturaleza fogosa, temperamental, irascible y aún cruel, se podía ver que la noble semilla había caído en tierra fértil. Es sorprendente, señor, lo que me dices. Eres cristiano y sin haber renegado de tu fe te hayas convertido en un jefe sarraceno, exclamó aquella noche Pafnucio, verdaderamente sorprendido de tener tal revelación. No te asombre tanto, pues soy tan cristiano como tú desde muchas generaciones atrás, respondió Khaireddin, luego de breve reflexión. El hecho de encontrarme en medio de herejes e infieles, como dirían los tragasantos de la Inquisición, se debe a una circunstancia casual, promovida precisamente por los falsos profetas, y como nadie se interesó en saber qué religión profeso, dejo que cada cual saque sus propias conclusiones. En lo que a mi conducta personal se refiere, soy tolerante, respeto el culto de otras religiones y gracias a tus nobles enseñanzas he aprendido a conocer y amar las virtudes de justicia, verdad y bondad, y promuevo su observancia entre los hombres. Es por ello que odio toda expresión de injusticia, falsedad y crueldad, mucho más si es practicada por quienes se dicen depositarios de las sublimes enseñanzas del Maestro. Sorprendente es también que coincidamos en este punto. Los nestorianos somos cristianos ortodoxos, es decir, practicamos o pretendemos hacerlo aquellas virtuosas enseñanzas de Cristo. Nunca hemos perseguido, ni odiado, ni atormentado, ni ejecutado a nadie por profesar una fe distinta a la nuestra, por ser de otra raza o de otro color de piel. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Dejó de ser una mera formulación para nosotros, y mediante una conducta austera de existencia sobria dedicada al trabajo productivo, procuramos dar ejemplo a los otros hombres. En nosotros no existen los apetitos personales de poder, fama o riqueza. En nuestros oficios o ceremonias religiosas solo se venera la cruz como emblema de paz y de buena voluntad entre los hombres, y nuestras ropas son de tela rústica y pobre.
Desconocemos los mantos de oro orlados de piedras preciosas y las tiaras, y los grandes anillos con enormes gemas. Vivimos del trabajo mancomunado de nuestros conventos y repartimos nuestros productos entre los pueblos pobres que nos rodean. Esa era también la religión cristiana que mis padres observaban. En esencia, resulta tan distinta de la que se aplica en Occidente que parecen dos religiones distintas. Distintas son las interpretaciones, porque distintos son los medios en que se desenvuelven. La religión cristiana de Oriente conserva mucho de la raíz filosófica de antiguos dogmas orientales, en los cuales lo esencial era la práctica de estas nobles virtudes. Se puede decir, y muchos historiadores y estudiosos confirman esta interpretación, que al trasladarse al cristianismo a Occidente perdió mucho de su esencia porque el medio crudamente materialista no era apto para la recepción de una concepción espiritualizada. En los primeros siglos del cristianismo, los salteadores de caminos y los señores feudales llevaban como emblema la cruz, y bajo su enseña se cometían los delitos más atroces, los crímenes más horribles. En muy poco ha variado esta interpretación de una sagrada doctrina que abomina de la crueldad y del crimen. Por desgracia, el mal ejemplo cundió. Ahí tenemos, por ejemplo, a Mahoma. ¿Mahoma? ¿No juzgas riesgoso tratar ese tema aquí, señor? Pueden oírnos. Los mahometanos se muestran a veces más fanáticos e intolerantes que los falsos cristianos. ¿No somos apóstoles de la verdad? Nada debemos temer si nos concentramos al estudio y análisis de su doctrina. Y por mi fe te digo, buen Pafnucio, que en mi posición y para un más adecuado ejercicio de mi poder, requiero de este conocimiento. ¿Qué me puedes decir acerca del mahometismo? Pero, espera, que alguien viene. Se oían pasos y voces, en efecto, instantes después el pelirrojo lugarteniente Hassan Agha, hijo del jefe corsario, venía a informarle que Kadir, el jefe de seguridad, solicitaba audiencia inmediata. De veras lo siento, Pafnucio, pero fuerza es proponer esta interesantísima charla. Puedes irte, ya te haré saber cuando puedas venir. Comprendo, señor, a tus órdenes. Pafnucio saludó y salió, cruzándose en la entrada con el imponente Kadir, el cual apenas se dignó responder a su saludo. Kadir, por lo visto, no era una excepción a la regla. La importancia de su cargo se le había subido a la cabeza. «Ya tengo lo que buscábamos, señor», dijo Kadir, y luego de saludar a su jefe con respeto, «Es verdad que me costó hallar entre miles de galeotes al hombre indicado, pero lo encontré». Barbarroja agradeció su diligencia sin mencionar el hecho de la demora en hacerlo. El hombre en cuestión fue introducido a su presencia. Era un galeote y venía vestido y engrillado como tal. Sin embargo, se podía ver que no solo era joven y de recia contextura física, sino de noble prosapia, a juzgar por su altivo continente. «¿Cómo te llamas y de dónde eres?» Se llamaba Ulrico Stucci y era natural de Reggio de Calabria. ¿Conoces a Julia Trajetto? ¿A Julia la condesa de Fondi, esposa de Vespasiano de Gonzaga? Oh, por supuesto. Da la casualidad que nos conocemos de niños. Su madre, doña Jimena, era vecina. ¿Su madre? ¿Cómo? ¿No era su dueña? Sí, como el de Trajetto era su tío. El caballero calabrés hablaba con irritante petulancia, muy dueño de sí y de la situación. La verdad, sin embargo, era que parecía conocer mucho a la mujer más bella de Italia, a la que 108 poetas cantaron loas a su belleza. De pronto, la expresión de Ulrico se iluminó. Parecía haber comprendido por qué estaba allí. Vislumbró un beneficio inmediato, acaso la libertad o la fortuna o las dos cosas a la vez. Creedme, señor, es realmente la mujer más hermosa que he conocido. Si la fama de su belleza ha llegado hasta vos,
Yo puedo llegar hasta ella en vuestro nombre. Creedme, señor, yo conozco el castillo de Fondi como mi propia casa y puedo entrar y salir a mi voluntad. Habéis elegido al hombre ideal, señor. Nadie, sino yo, puede conduciros a su presencia. Khaireddin sonrió veladamente. Ansiedad de liberación y extrema codicia. Sí, esta última resultaba ser la suprema inspiración de aquellas vidas errantes y aventureras. Fácil sería, pues, contar con un valioso aliado. Bueno, vamos a dejar nuestra lectura hasta acá y nos vemos en la próxima.